La mesa de ahora va a versar sobre la publicidad y lo que conlleva con ello en nuestro entorno y negocio, que bueno, pues no tiene una gran tradición en la publicidad, puesto que dentro de esa regulación no estaba nunca contemplado. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la nueva normativa referente a la publicidad, su repercusión, cómo afecta a los diversos sectores y cuál es la inversión que se está haciendo en ella. Y, de alguna manera, cómo se involucra este concepto de comunicación con el juego responsable. Y, por último, otro ítem más que van a tocar va a ser todo el tema de la regulación versus autorregulación. Aquí el Instituto de Autorregulación en España pues, tiene bastante predicamento e intenta involucrarse en ello. Entonces, vamos a ver cómo podemos ver o contemplar otros puntos de vista. La mesa sobre la publicidad la va a moderar don Alberto Palomar, que es doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. Don Alberto, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Iban a intervenir tres ponentes más que tienen por ustedes un reconocimiento. Miguel Ferrer Jiménez, que es el asesor de Asuntos Institucionales y Regulatorios de J Digital. Miguel, por favor. Doña Carmen Fernández Morillo, miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía. Doña Carmen. Y Alejandro Perales, que es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Don Alejandro. Gracias. Sin más, dejo a don Alberto para que modere esto y les pido, pues evidentemente, su participación e involucración en el modelo. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Para el mundo español, este es seguramente una de las mesas más polémicas de estos encuentros. Para el mundo general, pues la parte de la publicidad pues no deja de ser un problema más de la comercialización del juego y de esta antinomia que tenemos entre si el juego es una actividad económica a potenciar o si el juego es una actividad económica a restringir. Básicamente, en estos momentos, yo creo que esto es lo que justifica que hablemos hoy de esto, es que el Gobierno español ha publicado en trámites previos un proyecto de ley sobre publicidad que trata de desarrollar, sobre publicidad de las actividades de juego, que trata de desarrollar fundamentalmente la ley del juego del 2011 y que se sitúa en un entorno ciertamente complejo porque desde un punto de vista normativo, y así lo dice la propia normativa que se pretende, de un lado desarrolla la ley del juego, pero por otro lado se sitúa en un entorno en el que materialmente estamos hablando de publicidad y queda también sometido a las normas de publicidad y simultáneamente también queda sometido a aquellas obligaciones, y de hecho está muy bien tratado en el decreto, que los operadores pueden haber asumido en el marco de la autorregulación y el autocompromiso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estamos ante una norma, desde luego, claramente no pacífica en el mundo español, pero un poco el objetivo central de todo esto era hablar de si lo predominante en una norma que regula sectorialmente la publicidad, como es el proyecto de ley, el proyecto de decreto que en estos momentos tramita el Gobierno, debe de aproximarse a los valores de protección que mandaba y que señalaba la ley del juego, si por el contrario se sitúa en un entorno económico más amplio, dado que estamos hablando de operadores de televisión, operadores de publicidad mucho más generales. Pero bueno, esto es simplemente una introducción para situarnos en dónde estamos. Estamos ante un proyecto de regulación con sus ventajas, sus inconvenientes. En todo caso, decía ahora el director general de Ordenación del Juego que a su juicio mucho mejor hacer algo que no hacer nada pensando en dónde empezamos y dónde acabamos. Yo creo que probablemente eso es un acierto en el diagnóstico, no sé si en la solución, pero sí en el diagnóstico. Y por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es escuchar al sector y yo creo que empezamos por ti. Miguel. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Desde la asociación con la que colaboro, asesoro, siempre hemos venido diciendo que la publicidad y los patrocinios es un tema fundamental para los operadores y especialmente para los operadores españoles, para la oportunidad de ir construyendo marca cuando antes no podían y desde que se reguló
y se aprobó la Ley 13/2011, que muchas empresas tuvieron que activarse o pudieron acceder al mercado del juego a partir de ese momento. Pero no solo es un tema para las empresas y la idea de construir marca y de ir haciendo crecer el mercado, sino que también es un mecanismo, es una oportunidad para incidir en la reducción del mercado no regulado. Yo creo que cuanto más se consoliden las marcas que operan en operadores.es, eso va a beneficiar más que haya menor incidencia del mercado no regulado, que no sé si ha habido oportunidad de hablarlo hoy, pero que creo que es relevante. A mí me gustaría poner en valor lo que ha pasado desde el año 2011. Yo creo que con el código que ha habido de autorregulación, que ha estado haciendo un poco de texto regulatorio para definir el marco operacional de las empresas en la actividad promocional y de publicidad que han hecho, yo creo que ha sido satisfactorio. Y las propias, los propios documentos informativos que ha emitido Autocontrol relacionados con la labor de inspección y de seguimiento del cumplimiento de este código son completamente demostrativos de que las empresas operadoras.es han tenido un nivel de compliance que yo creo que es muy satisfactorio y relevante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un mercado nuevo. Y lo que se ha demostrado es que ha habido, a nivel de políticas de cumplimiento, pues un alto nivel, ¿no? Digo esto porque incluso la propia Dirección General de Ordenación del Juego, en la memoria anual que emite cada año, ponía en valor esta circunstancia. Con lo cual, hemos llegado a este momento en el que estamos en una última etapa de esta legislatura y se está tramitando este proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, y desde la asociación, desde luego, hemos tenido una cierta sorpresa, porque en cierto modo está poniendo sobre la mesa elementos que, desde nuestro punto de vista y desde la comunicación que hemos podido tener institucional, se están planteando limitaciones que no consideramos que fueran tan relevantes como para plantearlas así. Al mismo tiempo, estamos viendo que hay algo que sí que es verdad, que está poniendo en valor este Real Decreto, que está poniendo, no en vereda, que suena un poco mal, pero está regulando la actividad de los monopolios estatales en materia de publicidad y comunicaciones comerciales. Yo creo que eso es un hito y no quiero saber lo duro que ha debido ser negociar un elemento así con dos entidades tan importantes y con tanto peso, incluso político, para que, salvo algunos matices, algunas reservas, se les ponga al nivel de los operadores privados digitales. Yo creo que eso es importante. Dicho esto, nosotros tenemos la confianza que haya en la próxima o en el texto que se apruebe en el boletín oficial, que se clarifiquen algunos elementos que creemos que deben ser clarificados, y esperamos que no se planteen con el punto de vista restrictivo que se pretende. Estoy hablando de elementos concretos como la publicidad y patrocinios en vivo, las limitaciones, por ejemplo, en apuestas deportivas en cuanto a información sobre cotizaciones, limitación en espacios físicos, o por ejemplo lo que puede ser la U televisiva en los estadios. Yo creo que se está planteando una cosa que no tiene mucha lógica, que es que la U televisiva a día de hoy es dinámica. Lo que está planteando el proyecto de Real Decreto es que solo salga el logo de las empresas, lo cual ni creo que esto vaya a incidir estratégicamente en los objetivos de juegos responsables que se pretenden, ni creo que tenga una lógica a día de hoy en este sentido, ¿no? Luego hay elementos que hemos identificado, como el tema de los famosos, la aparición de personajes con notoriedad pública. Creemos que la redacción actual es ambigua y debería ser clarificada, porque a efectos de notoriedad pública y potencial vinculación con menores, cualquier persona puede estar potencialmente vinculada. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado del caso de presentadores de espacios deportivos, en los que se suele hablar de cuáles son las tendencias de apuestas, qué está pensando la gente sobre cómo apostar en un resultado.
Yo creo que limitar eso no tiene una lógica estratégica y creemos que debería ser pues, replanteado teniendo en cuenta algo que he dicho al principio, que es cómo ha funcionado el cumplimiento del código gestionado por autocontrol, que sigo diciendo que ha sido ejemplar en gran sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que la industria del juego digital ha ayudado al sector en general por muchas razones, pero una de las cosas que ha ayudado ha sido a normalizar la actividad publicitaria de estas actividades. Lo que no podemos pretender ahora es dar pasos atrás. Yo creo que mucha gente en este país valora el juego como una opción de ocio más. Y si eso es así, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la actividad publicitaria y promocional forma parte. Y además, con el añadido, que las empresas de juego digital están sometidas a una regulación muy estricta, a unas políticas de juego responsable estrictos y hay un nivel de compliance muy importante. Partiendo de esa idea básica, yo creo que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta para ver cómo se tiene que enfocar actividades o enfoques restrictivos de la actividad cuando las empresas están haciendo una apuesta firme en muchos sentidos para conseguir posicionarse y tener un mercado relevante, ¿no? No me extenderé más, pero gracias. Carmen. Bueno, yo soy miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, que es un organismo regulador, con lo cual mi posición es diferente, ¿no?, a la que plantea mi compañero. Nosotros tenemos competencia sobre la publicidad que se emite en radio y televisión, no tenemos competencia sobre Internet todavía. Podemos requerir el cese de la publicidad que no respete la normativa o los códigos de conducta que estén normalizados, ¿no?, que se estén firmados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Audiovisual, y tenemos también capacidad sancionadora, ¿no? Entonces, precisamente introducimos nuestra línea estratégica de trabajo en el año 2013, la publicidad del juego online, porque habíamos recibido numerosas quejas y alarmas de representantes de la sociedad andaluza que expresaban su preocupación porque este tipo de publicidad en el año 2012 llegó masivamente, se incorporó a la televisión y a la radio. Y efectivamente nosotros hicimos un informe que se publicó en febrero de este año, en el que mostramos nuestra preocupación por la difícil compatibilidad de una política de expansión del juego de azar y de las apuestas deportivas, una política, me refiero, publicitaria, con la necesidad de proteger a colectivos que son vulnerables, a las personas con ludopatía y que utilizan los medios de comunicación también, y especialmente a los menores de edad, ¿no? Entendíamos también que el objetivo de la administración pública no solamente es impedir que los menores de edad accedan al juego, sino que también hay que impedir que se llegue a asimilar el juego como una conducta o un comportamiento normal. Es una actividad peligrosa y su publicidad hay que regularla como tal. El código de conducta que analizamos exhaustivamente nos ha parecido un marco insuficiente, porque ha establecido un marco flexible que permite la publicidad de juego y de apuestas de los servicios de comunicación audiovisual en horario infantil y, por tanto, la exposición de menores a esos mensajes publicitarios. Hicimos en el 2014 un informe en el que analizamos 69 campañas publicitarias emitidas en 7 cadenas de televisión, Canal Sur Televisión, Antena 3, en La 4, en Telecinco, La Sexta y en 13 Televisión en Intereconomía. Y también incorporamos en este estudio los programas radiofónicos de deporte más importantes del país. Carrusel Deportivo en la SER, Tiempo de Juego en la COPE, Radio Estadio en Onda Cero, La Jugada en Canal Sur. Hay que decir que la publicidad de juego online en estos momentos el 2% de la publicidad que se emite en televisión. Lo que pasa es que se concentra en 3 meses al año. Se concentra fundamentalmente en los meses en abril,
en mayo y en noviembre, y ahí se emiten el 34% de la publicidad de todo el año, ¿no? Bueno, pues voy a exponer algunas de las principales conclusiones del estudio que contrarresta lo que ha dicho Miguel en relación con el cumplimiento del código, ¿no? Bueno, pues el 68% de los anuncios de juego y apuestas deportivas emitidos en radio y el 27% de los emitidos en televisión se difundieron en franjas horarias de protección de menores. Constatamos asimismo un incumplimiento de otras reglas establecidas en el Código, exigidas en el Código, para promover la responsabilidad social frente a la creciente proliferación del juego en línea. Por ejemplo, el 19% de la publicidad televisiva no estaba correctamente señalizada, un 15% incumplía el principio de veracidad, el 65% insertaba el mensaje «juega con responsabilidad», pero no aparece, ese mensaje no aparecía en el 33% de los anuncios analizados, mientras que resultaba ilegible en 2 de cada 100 anuncios. El 13% de los anuncios analizados no incluyen un mensaje advirtiendo que el juego está restringido a mayores de 18 años y en un 12% ese mensaje resultaba ilegible. El 33% de la publicidad de apuestas deportivas e hípicas, mutuas o contrapartidas en directo se emitió en franja horario infantil y un 7% en horario de protección televisiva reforzada. El 38% de las comunicaciones comerciales o autopromociones de bingo, apuestas mutuas y otras apuestas se emitió en horario infantil. Estamos hablando de 3.000 anuncios. En relación con las comunicaciones radiofónicas, el dato más alarmante es que el 96% de las comunicaciones comerciales de juegos y apuestas en línea se inserta en el discurso narrativo de los programas deportivos. Es decir, el propio comentarista está, mientras que está comentando la retransmisión deportiva, hace la publicidad, ¿no? Creando una absoluta confusión de los mensajes publicitarios con los contenidos editoriales. Nos resultó especialmente preocupante, ¿no?, esa incitación directa al juego en línea y a las apuestas en los programas deportivos, que tienen una elevada audiencia juvenil. Y bueno, en radio, por ejemplo, el mensaje «juega con responsabilidad» solo se insertó en el 21% de las comunicaciones comerciales que analizamos. Para nosotros, la regulación de la comunicación comercial es de suma importancia, tanto para crear seguridad jurídica a los propios prestadores como para la ciudadanía, para defender los derechos de la ciudadanía y especialmente de los menores de edad. Entendemos que la publicidad del juego no puede descansar en un sistema de corregulación como el que actualmente ha tenido en nuestro país. Consideramos urgente una regulación. Nos hubiese gustado que se hubiese realizado mediante una ley, que la publicidad del juego de azar se hubiese discutido un marco jurídico, ese marco jurídico en el Parlamento, con intervención de todos los sectores sociales. Y en relación al proyecto de decreto de comunicaciones comerciales, pues entendemos que palia de alguna medida los defectos que tiene el Código de Conducta, pero a nuestro juicio tiene importantes carencias y propone algunas soluciones que son claramente insuficientes. En primer lugar, ya decía que no puede eludirse el debate político y social que aborde en profundidad y con el rango normativo necesario los riesgos que para la salud pública tiene el juego. En Andalucía se han incrementado un 60% las consultas de ludopatía en menores de edad. Y nosotros entendemos que está asociado al que a través de la publicidad pues, se normaliza esta actividad, ¿no? Por los riesgos que la actividad del juego conllevan, la influencia social que tienen los medios audiovisuales e Internet, el principio de primacía de interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo, pues entendemos que eso exige una interpretación restrictiva y un desarrollo normativo que prohíba, por lo menos, las comunicaciones comerciales en las que se publicite juego en horario de protección de menores en televisión y en radio. El proyecto de decreto no es, a nuestro juicio, compatible al 100% con la efectiva protección de los menores de edad frente a esta publicidad.
En el caso de la radio, consideramos imprescindibles que se concreten las medidas que deben adoptar los prestadores para garantizar la identificación de la separación de los contenidos publicitarios de otro tipo de mensajes. Eso es algo básico de la legislación publicitaria y de la Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y claro, no entendemos que esa publicidad aparezca integrada en la narración o en los diálogos de los comentaristas deportivos, como está sucediendo hasta ahora, ¿no? Respecto a los principios de responsabilidad social y juego responsable, pues creemos que hay que extremar la vigilancia y que incluso debería ser objeto de un desarrollo normativo que concrete claramente estos principios, porque sí entendemos que estaban confusos en el código y están confusos en el decreto. Creemos que el mensaje de juega con responsabilidad debe incorporarse siempre, sin excepciones, no está así previsto en el decreto. Y también creemos que la publicidad debe desvincularse totalmente al deporte. Y en ese sentido, al deporte, a los deportistas, y en ese sentido hemos pedido una redacción más restrictiva de la que tiene ahora el decreto. Bueno, las apuestas durante los acontecimientos deportivos, tal como aparecen ahora en el artículo 15 del proyecto de decreto, supone a nuestro juicio una quiebra total y evidente de la protección de los menores, y a ellos pues se une el peligro de la presentación de la actividad del juego ligándola con el deporte y promocionando una imagen consustancial entre ambos, ¿no? Nosotros, que te digo, pedimos una regulación muy restrictiva publicitaria en relación a los servicios de comunicación audiovisual. Pretendemos que la publicidad del juego se equipare a la regulación que tiene en estos momentos la publicidad, por ejemplo, del tabaco o la publicidad de bebidas alcohólicas. Muy bien. Alejandro. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Por un punto intermedio, ¿no? Un poco más de lo mismo, ¿no? Parece ya uno que cuando es el tercero tiene esto de inmedia virtus, ¿no? Yo creo que me voy a acercar más a la segunda intervención que a la primera. Ya de antemano pues les pido su paciencia para mi intervención en ese sentido, teniendo en cuenta las características del foro, ¿no? Yo soy presidente de una asociación que se dedica o tiene como objeto pues la defensa de los intereses de los ciudadanos. Cuando digo intereses quiero decir de los deseos, pero también de las necesidades de los ciudadanos en relación a los diferentes sistemas y medios de comunicación. Y, por tanto, lo que tiene que ver con la publicidad y lo que tiene que ver con las comunicaciones comerciales, pues entra de lleno en nuestra actividad. Por lo tanto, no somos especialistas en el objeto concreto de la comunicación, en este caso el juego, sino en su tratamiento a través de la comunicación comercial. Yo hago una breve reflexión, ¿no?, en relación a esto y nosotros hemos seguido con mucho interés todo el desarrollo de la puesta en medios del juego, muy especialmente del juego online. Entendemos que la Ley 13/2011 fue un hito, ¿no?, casi equiparable a la legalización del juego en los años 70, ¿no?, y que por tanto ha establecido un marco que verdaderamente supone un antes y un después en relación a esa actividad del juego, ¿no? Nosotros, que ya llevábamos tiempo atrás persiguiendo fundamentalmente lo que entendíamos que eran comunicaciones ilícitas, nos hemos encontrado con un montón de problemas previos a la aprobación de esa norma, hasta tener que ir, en fin, a pleitear a países ignotos, ¿no?, donde estaban radicados los operadores con muy desigual fortuna, ¿no?, por no decir con poca fortuna, ¿no? Por tanto, el que se aprobara la ley para nosotros fue una noticia muy positiva y un marco de seguridad que entendíamos que era un marco de seguridad jurídica para todos, para operadores, para ciudadanos y para los que intentamos también que el principio de legalidad, pues en fin, prevalezca, ¿no?, sobre otras consideraciones, ¿no? Cuando se aprueba la ley, efectivamente queda enunciado en la propia norma, en su artículo 7, que habría un desarrollo reglamentario que afectaría específicamente a las comunicaciones comerciales, porque un elemento fundamental, y mucho más todavía en el caso de la comunicación del juego online, son las comunicaciones comerciales, que es el principal canal de difusión e incluso de utilización, digamos, de este tipo de actividad o de acceso a este tipo de actividad, ¿no? Cuando se opta por una autorregulación, nosotros, que en principio no somos contrarios a la regulación voluntaria,
sino que por el contrario participamos de forma muy animosa en todos los ámbitos y en todos los foros donde esa comunicación, donde esa regulación voluntaria se desarrolla, y lo hacemos, digamos, convencidos, ¿no?, de la importancia de la autorregulación o de la corregulación, pues efectivamente le dimos el beneficio de la duda a este modelo, ¿no? Con dos problemas previos. Uno, un incumplimiento que el propio código ya llevaba en su seno, puesto que no se satisfizo una exigencia fundamental de la Ley de Competencia Desleal, y es que el código se hubiera sometido al conocimiento de las organizaciones de consumidores y usuarios, que así lo dice la Ley de Competencia Desleal, cosa que incumplió este código desde el principio. Y en segundo lugar, que en su comisión de seguimiento, donde participan los operadores y participa la Administración, no participaban tampoco las organizaciones de consumidores, lo cual, digamos que singulariza este código frente a la gran mayoría de códigos de publicidad que existen en España en cualquier otro sector, y por lo tanto suponía también un déficit importante para su aplicación. De todas maneras, con todo y con eso, nosotros hemos ido, digamos que utilizando el cauce del Código de Autorregulación, presentando nuestras reclamaciones cuando lo hemos considerado pertinente. Hemos conseguido resoluciones de autocontrol pues, favorables en algunos casos, y también hemos notado dos carencias importantes ya en la aplicación. No tanto, digamos, en el elenco de los principios del código, que fundamentalmente se compadecen con los que el propio Real Decreto, proyecto de Real Decreto establece para el desarrollo reglamentario, sino por lo que quedaba fuera del marco de ese código de autorregulación. Es decir, había operadores que no se sometían al código, por lo tanto el código no se les podía aplicar, y luego un tema que aquí se ha comentado, que para nosotros era flagrante y paradójico, y es que la sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado no se sometía al código también. Con lo cual encontrábamos publicidad que incumplía los principios del código y que, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, incumplía los principios de la propia ley, y no había ninguna vía de actuación a través del código de autorregulación. Con lo cual, aunque solamente fuera por eso, era muy importante que se desarrollara reglamentariamente la ley. Incluso la propia ley, cuando habla del fomento de la autorregulación, habla de ese fomento en el marco reglamentario, es decir, daba por hecho el legislador en su momento que habría un desarrollo reglamentario y una posterior aplicación casuística, si quieren, como ocurre en otros ámbitos del Código de Autorregulación. Además de eso, y en esto coincido también con lo que señalaba Carmen, había carencias en sí mismas en el Código desde nuestro punto de vista, es decir, aspectos que, teniendo en cuenta los principios básicos que se intentaban aplicar a partir de la ley también, y era, por un lado, bueno, pues la protección, evidentemente, de todas aquellas personas que padecen, digamos, la pulsión del juego patológico, aunque no es el ámbito en el que nosotros nos movemos. Hay multitud de organizaciones dedicadas a ese ámbito y a la protección y a la actuación contra la ludopatía. No es nuestro caso. Nosotros estamos pensando en un ciudadano, digamos, que hace un uso racional, moderado del juego, ¿no? Por lo tanto, lo que sí evidentemente nos interesa es, y lo dice la propia ley, prevenir posibles conductas adictivas. Pero no estamos pensando en el jugador adictivo, estamos pensando en cómo garantizar los derechos de un consumidor que accede a este tipo de servicios como accede a otros, ¿no? Con la singularidad, y también lo señalaba Carmen, de que es un tipo de servicio que entra en un ámbito de aquellos otros que su uso, o si prefieren ustedes, su utilización abusiva, su utilización excesiva, etcétera, genera peligros o problemas importantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la salud. Y luego un elemento que era fundamental, que era la protección de los menores. La protección de los menores e intentando, evidentemente, retrasar la edad de inicio pues, a edades más tardías de las que supone la minoría de edad, por los peligros también que para estos menores puede tener la actividad del juego. Desde ese punto de vista, sí había elementos que considerábamos carencias del código, no digamos muchísimos, es decir, yo creo que nosotros valoramos positivamente desde el punto de vista de los principios el código de autorregulación, pero sí hacemos hincapié en estas carencias que, como digo, en la propia dinámica del análisis de la publicidad y de la presentación de reclamaciones habíamos observado, ¿no? Y no lo voy a hacer muy largo, pero voy a decir 3 o 4 pinceladas para que quizá puedan ser objeto de debate, porque algunas, de hecho, ya han salido aquí, ¿no? En primer lugar, que no se hiciera una excepción dependiendo del medio en el que se difunde la comunicación comercial. Es decir, de pronto, inopinadamente, el proyecto de Real Decreto excepciona a la radio
de obligaciones, por ejemplo, en relación al mensaje de juego con responsabilidad y de juego seguro, que es otro mensaje importante. Es verdad que nace en un ámbito, digamos, de consenso con la Administración, pero el mensaje de juego seguro acredita que el operador ha obtenido los correspondientes títulos habilitantes, por lo tanto es tan importante uno como el otro. Y a pesar de que en la práctica nosotros vemos que en buena medida la publicidad a través de la radio introduce este tipo de mensajes, de pronto, sin saber muy bien por qué, el Real Decreto pretendía una excepción en el caso de la radio, ¿no? De la misma manera que hay otras actividades donde es necesario incluir mensajes, pues la calificación por edades de las películas, la peligrosidad de determinadas sustancias que se ingieren, etcétera, y se están incluyendo en los mensajes de radio sin ningún problema, ¿no? De la misma manera que la publicidad en Internet y la publicidad de radio lleve también pues, referencia específica a las páginas web en las que determinadas condiciones para la realización del juego son necesarias de conocerse previamente por parte del jugador o por parte del potencial jugador antes de acceder a esa actividad, ¿no? Nos parecía también importante, y este ha salido aquí, es un tema yo entiendo que no pacífico, como señalabas, la prohibición de la publicidad testimonial. Como en otros ámbitos, porque ya la legislación española en otros sectores, en aquellos sectores donde hay peligrosidad y donde puede haber un efecto llamada para el menor, pero no solo para el menor, se recurre a esa prohibición de la publicidad testimonial. Precisamente lo que no nos gusta mucho del Real Decreto es que se hiciera una especial referencia a los personajes famosos para el menor, cosa que tampoco entendemos. Es decir, un personaje famoso, la publicidad testimonial, tiene un efecto, tiene un valor añadido de incitación al juego, no solo para los menores. Por lo tanto, además de introducir un concepto de inseguridad, porque quién es el famoso para el menor o no, como bien se decía aquí, parece muchísimo más lógico afrontar la prohibición o la regulación de la publicidad testimonial, independientemente de quién sea, digamos, el target que vaya a recibir esa comunicación, ¿no? Un elemento que para nosotros era también importante era la diferenciación clara, incluso en la presencia, por ejemplo, de personajes populares, entre lo que podemos denominar campañas de advertencias sobre el juego responsable o la inclusión de mensajes de juego responsable en la comunicación comercial, que son cosas muy distintas. Es decir, yo entiendo que pueden aparecer personajes conocidos en campañas de interés público, pero el hecho de que en toda la publicidad de juegos incluya un mensaje de juego responsable no excepciona esa necesidad de restringir la presencia de famosos en la publicidad del juego, ¿no? Otro aspecto que para nosotros era también importante es que se tuviera en cuenta la utilización de logos, la utilización, digamos, de elementos de identidad corporativa en determinados gadgets, productos, etcétera, especialmente aquellos que van muy dirigidos a los menores. Estoy pensando, por ejemplo, en las camisetas deportivas, cosa que se ha hecho en otros países de una forma clara y que nos parece que aquí debería tenerse también en cuenta. Otro aspecto controvertido, si quieren ustedes, es que mientras la ley prohíbe la concesión de préstamos o la financiación por parte de los operadores, y parece lógico porque la propia ley establece que esto se hace con objeto de evitar la incitación inadecuada al juego de usuarios reales o potenciales, nosotros creemos que también debería restringirse las ofertas de juego gratuito o de bonificaciones para el inicio del juego, porque cumplen exactamente la misma función de incitar al juego a personas que no han empezado a jugar, ¿no? Por lo tanto, digamos que el mismo criterio que ha servido para prohibir la concesión de préstamos o la financiación, a nosotros nos vale para pedir una regulación y una restricción en las ofertas de juego o en las bonificaciones, ¿no? Y no voy a detenerme mucho más, sí señalar que también somos partidarios de evitar elementos que al final generan también inseguridad, por ejemplo, en cuanto al tipo de juego, qué tipo de juego se puede anunciarse o promocionarse en televisión dependiendo en qué franjas horarias, que al final es algo enormemente complejo que desde el punto de vista del ciudadano no se entiende demasiado bien y que sería muchísimo más lógico ir a un criterio único restrictivo desde nuestro punto de vista para todo tipo de apuestas. Y efectivamente hay un tema que yo creo que debe estudiarse, que es el de las retransmisiones en directo, donde efectivamente es un tema complejo y yo creo que debería dársele una vuelta al tema antes de que el Real Decreto se aprobara. Y finalmente, como antes decía, que quede definitivamente claro en este Real Decreto que el fomento de la corregulación tiene necesariamente que cumplir la normativa sobre corregulación. Por lo tanto, sometimiento previo de cualquier regulación a la opinión de los consumidores y usuarios y participación de estos en los órganos, presencia de estos en los órganos de regulación. Y nada más. Gracias.
Bueno, antes de introducir un debate entre vosotros, si queréis, y entre el público en general, me gustaría hacer dos precisiones. Primero, yo creo que para analizar este decreto hay que tener en cuenta que se ha producido una incidencia que probablemente no estaba esperada. Es decir, la ley del juego remite a una regulación de actividades publicitarias, pero entre medias el medio pasaba a estar en el Comité Estatal de Medios Audiovisuales, el famoso CEMA que colgaba de la ley audiovisual. Y una de las grandes dificultades es que cuando luego se produce la refundición de los órganos reguladores en el decreto, en la ley del 2013, es que el CEMA desaparece. Lo cual quiere decir que toda la garantía respecto del medio desaparece y se le entrega al regulador. Sí, perdona, yo discrepo contigo porque independientemente de cuál sea mi opinión sobre el CEMA o sobre la CNMC, entiendo que tenemos una autoridad audiovisual competente que hace las funciones que hubiera hecho el CEMA a estos efectos y debería hacerlas, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No se las atribuye a la ley del 2013. La ley de creación de la CNMC establece como una de las competencias de la CNMC la actuación en el cumplimiento de la ley audiovisual en lo que se refiere al juego. Sí. Yo creo que no con la misma claridad que lo hacía la... Es verdad que el elenco, de responsabilidades en el título octavo que desaparece de la ley era algo más amplio, pero digamos que no, nosotros desde luego no de ninguna manera renunciamos a exigir la obligación, soportada por norma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero en todo caso yo creo que ahí hay una primera dificultad y es que nació un órgano que expresamente nacía para controlar, por ejemplo, las bandas horarias, y ese órgano desapareció y, a mi juicio, desde luego, no está subsumido con la misma intensidad en la comisión. Podemos discutir. Sí, podemos discutir, pero también lo que podemos discutir es que no ha ejercido ni una palabra de eso. Bueno, tampoco es así, porque en ámbitos que tienen que ver con la publicidad en televisión, tiene denuncias y ha resuelto denuncias. Sí, del juego también. Entonces, ¿qué ha producido? A mi juicio, ha producido una circunstancia muy clara, y es que al final esta regulación de actividades comerciales es una regulación que tiene más de los dos. Es decir, que un poco el modelo era, a mi juicio, en el 2011 era actividades comerciales a la ley del juego y su inserción en determinados elementos. Yo creo que ese era un elemento que iba a controlar el CEMA. En estos momentos me da la sensación, o por lo menos la sensación personal que yo tengo, es que todo ha basculado mucho más hacia el regulador de juego que hacia el regulador de televisión. Ese es un poco el Y luego, segunda idea que me gustaría transmitir. Bueno, cuando hablamos de la televisión, yo creo que hay que tener en cuenta el decreto ley del 2012. Y el decreto ley del 2012, cuando de pronto dice que las retransmisiones deportivas pasan a ser servicio público, y no solo servicio público, sino que les excepciona cosas que no le ha excepcionado a nadie. Por ejemplo, la imposibilidad de que un acontecimiento ligado a la información tenga publicidad y tenga opinión simultáneamente. Es decir, yo creo que aquí lo que hay que analizar, que no lo hemos analizado suficientemente, es cómo incide aquel famoso decreto ley cuando modifica para la entrada de las radios en los estadios deportivos, que no es solamente un problema de entrada, es un problema de entrada y cómo. Y el cómo, a mi juicio, es un elemento central de haber, entre comillas, derogado las prevenciones que habían de la contaminación entre opinión y las de publicidad. Entonces ahora estamos siendo un poco tributarios de haber dado un paso que algunos criticamos abiertamente en su momento diciendo, oiga, mire usted, yo creo que el derecho de información y el derecho de retransmisión son dos cosas diferentes. En el derecho de información a mí me parece bien que entre en la radio, en los estadios, a explicarnos cuál es el estado del partido y tal, pero el derecho de retransmisión es un derecho comercial. Entonces, si de repente uno convierte el derecho comercial en un derecho informativo, te produce el que a continuación tienes que producir simultáneamente y en cadena la derogación de no poder hacer publicidad, tal. ¿Por qué? Porque los programas a los que tú vienes analizado son programas donde hay publicidad a todas las horas del día y de la noche. Ya no entro en qué publicidad, sino publicidad en general y donde hay opinión mezclada con la información. No poder hacer es que la separación de los contenidos editoriales y de los contenidos publicitarios es un principio básico, esencial de cualquier regulación, y no se trata de no hacer publicidad, sino de separar lo que no se puede estar retransmitiendo un partido y en la misma retransmisión incorporar el mensaje publicitario es que la audiencia tiene derecho a distinguir los contenidos publicitarios. En Francia, por ejemplo, donde tampoco había regulación al respecto, fue el Consejo Audiovisual francés quien en 2013 ha establecido unas normas
precisamente para evitar este problema. Y hay unas normas básicas que son las que nosotros pedimos que se incorporen también Claro, pero yo lo que te digo decreto. es que el efecto del decreto ley del 2012 no ha sido un efecto de que eso no está diferenciado. O sea, tú escuchas un programa de domingo y de verdad diferencias la información No, de la claro. opinión o diferencias la publicidad del contenido de servicio público. Claro, y eso no puede seguir pasando. Claro, pero lo que digo es que eso arranca no de este decreto, arranca de otra norma que si en términos coloquiales, y dando la hora que es, que hizo barra libre de las retransmisiones de radio. Claro, y eso que se estaba produciendo en otro tipo de contenidos donde ya ha sido masivo es precisamente con las apuestas, con las apuestas deportivas. Ahí es donde se ha incorporado de una manera, bueno, tremenda. Pero al fin y al cabo estoy de acuerdo en la necesidad de identificación de un espacio comercial y yo creo que eso se puede controlar. Y de hecho, bueno, estoy a favor de que así sea. Y creo que es la necesidad de transparencia y de control y de que el perceptor de esa información sepa distinguir en todo momento. Pero yo, por experiencia y por lo que estamos viendo, hay muchísimos medios de comunicación que ven como una noticia relevante, cuando se habla de resultados deportivos, informar sobre el criterio o lo que está queriendo apostar la gente. O sea, con eso que quiero decir, que entrar directamente a que sea una diferenciación no es un tema tan sencillo, y yo creo que puedes optar por una cosa, que es que todo aparezca el mensaje, esto es publicidad, pero también creo que hay veces que se habla por el mero hecho noticiable del asunto, ¿eh? Eso es una... Pero una cosa es una noticia, está claro, habrá No, pero cuando puedo pensar noticias y otras, pero los contenidos publicitarios son los que se pagan, vamos, es que eso Sí, pero es... cuando estamos hablando de espacios deportivos, de radio, de retransmisiones, es muy habitual que los comentaristas tengan en cuenta ese tipo de información. Y también sé distinguir cuando están diciendo, si apuestas en este portal, el resultado es esto, y están identificando una marca, pero a veces no es así. Y cuando no estás identificando una marca, yo creo que también es un matiz o es un elemento suficientemente constitutivo para poderlo diferenciar. Vamos, eso es... Alejandro, tenemos... No, yo quería decir que en este sentido, es decir, en la radio esto es un hábito publicitario, esta difusión, digamos, indestricable, ¿no? Indiferenciada entre lo que es publicidad y lo que no es publicidad, es histórico en la radio, ¿no? Y no se ha tomado medida. Es decir, antiguamente, pues, cuando un locutor estaba retransmitiendo un partido sin solución de continuidad, anunciaba alcohol o anunciaba tabaco, ¿no? Ahora ya no anuncia tabaco porque... Pero esto ha sido siempre así. No tenía por qué haber sido siempre así, porque desde la Ley General de Publicidad del año 80, pues ya quedaba claramente diferenciado, ¿no? Lo que pasa es que no se han adoptado medidas y ahora encontramos el problema en el juego, pero realmente no es un problema del juego, es un problema de cualquier tipo de publicidad que se incurra. Es verdad que cuando se aprueba la Ley 2594 se aplica la radiodifusión televisiva y por lo tanto la radio salía por ahí, pero ya una vez que se aprueba la Ley 7/2010, que se aplica en su gran mayoría, tanto a la radio como a la televisión, en este caso, digamos, la radio ya no tiene escape, ¿no? Por lo tanto, independientemente del interés informativo o no que pueda tener determinada comunicación comercial, realmente si nos atenemos a la ley establece de forma indubitable que hay que separar los contenidos publicitarios de los no publicitarios. No ayudan algunas cosas como la que tú señalas, no haber hecho en su momento una distinción clara entre lo que es informar de un evento y retransmitir un evento, pero digamos que la ley en este sentido es clara. Perdóname, y precisamente son de esas cosas, por volver a la discusión anterior, que la autoridad audiovisual debería tal, porque entra en su negociado, la estatal, la autonómica, un matiz, Carmen dirá. Nosotros en el Consejo de Andalucía, y bueno, y lo está haciendo también la CNMC, lo que pasa es que lo estamos haciendo solamente sobre televisión, porque la radio es mucho más difícil. Nosotros hacemos mientras que de televisión analizamos 80.000 horas al año de oficio, la radio solamente la analizamos para hacer determinados estudios como este o porque nos lleguen quejas, ¿no? Pero estamos ya sancionando por publicidad encubierta y aplicando en Andalucía sanciones mínimas de 130.000 euros. O sea que todavía no nos hemos metido en radio. Pero si esto no se resuelve, pues la idea que tenemos, por lo menos el regulador andaluz, es de que la situación esta no puede persistir porque crea una inseguridad. Es que está vulnerando claramente el derecho de la ciudadanía a que pueda distinguir los mensajes publicitarios de otros contenidos.
Es que en parte verdaderamente habéis planteado un escenario prohibicionista sin matices, en cierto. Esa es mi percepción. Yo sí que creo que es importante y que tener en cuenta que la publicidad de juego digital no está en un limbo. Y es un poco en lo que se estaba comentando. La ley audiovisual española es de aplicación y hay temas que son problemas transversales de toda actividad publicitaria que podemos percibir. O sea, estabais ahora mencionando algunos ejemplos que la identificación o no de que se está haciendo publicidad, pues eso también no es un tema específico de... Y no quiero tirar balones fuera, pero no es un tema específico del juego. Y yo creo también que es importante tener en cuenta que lo que ahora llamamos código de autorregulación, eso fue un código de autorregulación que la industria no tuvo ningún tipo de interlocución con la administración para definir su contenido, lo cual, desde un punto de vista de autorregulación, es chocante. Parece que me estoy yendo por otro tema, pero lo digo a propósito de que nosotros estamos también de acuerdo en que se apruebe un Real Decreto sobre publicidad, porque, como decía Carmen, también, en cierto sentido, nos da seguridad jurídica para tener un marco operacional claro, ¿no? Pero lo que yo creo que también es importante que ese código de autorregulación no es un código en el que la industria tuvo un trabajo de impulso porque no existió, se aprobó y se adherieron las empresas, ¿no? Eso es algo... Bueno, yo no sé si podemos abrir un poco el juego y alguien tiene que decir sobre las actividades publicitarias. Nos ha rendido lo de la guardia, el cambio de guardia que nos ha destrozado. Y hay que tener en cuenta el incremento que está teniendo la publicidad del juego online, que si no recuerdo mal, en el 2012, cuando se aprueba el código, se incrementa un 34%, y creo que tengo aquí el dato del último trimestre de este año, que también ha sido un 30 y tantos % respecto al trimestre del año anterior, y el patrocinio se ha incrementado más de un 400% el primer trimestre del 2015 respecto al año anterior. O sea, es que crece al mismo tiempo, que hay que tenerlo en cuenta, que crecen los jugadores inscritos, y que el problema que percibimos desde el Consejo, que se nos traslada a la autoridad reguladora, que crecen los problemas de juego entre menores de edad. Bueno, yo quiero tener en cuenta que al final la lógica es que el mercado crezca. No creo que nos tengamos que disculpar porque el mercado tenga una proyección de crecimiento y de inversión. Y esa inversión ha sido estratégica para muchos medios y puesta en valor. Yo creo también que hay que hacer matices y, por ejemplo, este tema de los menores, ninguna empresa, ningún operador está interesado en que jueguen menores. Es una cosa que si se tiene un conocimiento de cómo funciona una empresa de juego digital, es un tema estratégico a nivel de compliance y de juego responsable evitar que una persona, un menor de edad, juegue. Es interesante tener en cuenta qué dice la ley. La ley, gracias a la ley de juego en España, hay unas barreras de entrada para menores que son sustanciales y son una referencia en otros ordenamientos de nuestro entorno, cuestión que también yo creo que merece la pena poner en valor. Y luego hay otra cosa que se ha comentado, que es desvincular el mundo de las apuestas deportivas con el deporte en sí mismo. Yo creo que eso tampoco tiene... es como si hace 15 años nos hubiésemos puesto las manos en la cabeza porque la quiniela estuviese vinculada con el mundo de la liga de fútbol profesional. Históricamente el mundo de las apuestas deportivas han estado vinculadas también con el deporte. Y yo creo que esa normalización, en ningún caso, hay que verlo desde un punto de vista que la solución es prohibirlo, porque al fin y al cabo tenemos que tomar una decisión en este sentido que yo creo que tiene que ser estratégica. Es decir, el juego se regula y en la exposición de motivos se busca que sea dinamizar también una industria, visión industria. Si al cabo de 3, 4 años la opción que tenemos es directamente opciones prohibicionistas, aun sabiendo que ha habido externalidades, que las puedo tener en cuenta, y no es por tirar balones a otras industrias, pero bueno, el sector de refrescos o el sector de la automoción también tiene unas externalidades que yo creo suficientemente relevantes como para igual decir, bueno, pues no puede haber publicidad en estadios deportivos, por decir, igual suena un disparate, pero creo que también tenemos que poner en valor
que muchas otras industrias pueden tener externalidades negativas y nosotros trabajamos para que esto no ocurra. Lo que no podemos optar es que se prohíba. Me parecería una solución, bueno, perdón, yo no he dicho que el Consejo no sostiene que se prohíba la publicidad. No. Hemos dicho que se restrinja en los servicios de comunicación audiovisual que tienen franjas horarias de protección de menores, que en esas franjas horarias esté absolutamente prohibida, como se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas o publicidad de... Bueno, la de tabaco está radicalmente prohibida, ¿no? Pero de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados. Entonces, que se restrinja a las franjas horarias adultas. Y, que aquellos programas que sabemos, y el deporte, y la televisión, la radio también tiene franja horaria, aunque no se están aplicando, pero las tiene también establecidas por la ley, y hay que tener en cuenta, quizás no hay que ser tan restrictivos como en la televisión, pero hay que tener en cuenta que los programas deportivos tienen una audiencia juvenil, y lo decía antes, no se trata solamente, si a mí me parece, o sea, no estamos en contra de la actividad del juego, ni muchísimo menos, sino que pedimos una regulación restrictiva de su publicidad. Pero yo, perdona. Para salvaguardar un interés mayor, que es un interés común, que es la protección de los menores de edad, ya he dicho antes, no solo para evitar que accedan al juego, sino para evitar que normalicen el juego, que es una actividad que tiene un problema que genera adicciones. Bueno, es así, es cierto. Perdona, pero la palabra normalización también tiene un componente positivo, en cierto sentido, desde un punto de vista estratégico de industria para nosotros. Yo estoy de acuerdo, hay espacios y hay espacios donde no se puede hacer publicidad, pero insisto, en el ámbito de los deportes, las apuestas deportivas es un tema estratégico, el poder tener un canal de comercialización o un canal de promoción. Lo digo porque estoy hablando de un negocio digital y ya entiendo que no queréis decir prohibición, pero de facto es como una prohibición, porque la mayor parte de operadores no tienen establecimientos físicos. Y no tener establecimientos físicos, tu canal es el canal promocional y hace que esté en el centro de toda la actividad. Será un tema negativo para la industria, una cautividad, pero es así. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente cuando se habla del canal digital y especialmente lo que decía al principio, y perdón porque estoy hablando demasiado. No, adelante. Si me podéis. Pero también es en ese sentido lo que comentaba de la incidencia del juego no regulado. O sea, la posibilidad de que los operadores .es se posicionen es positivo en el sentido de que también incide en que los usuarios operen en un ámbito de garantías y de regulación que de la otra forma no lo hubiera. Igual es un argumento que puede sonar débil, pero para mí no lo es, porque la incidencia del juego no regulado existe y en algunos casos se habla de un porcentaje relevante, ¿no? En Radio, por matizar, también lo que estamos diciendo es sepárese la publicidad de los contenidos en los programas deportivos, que es donde nosotros hemos hecho el análisis, que está, digo, el 96% está absolutamente inmerso en el discurso radiofónico. Distíngase, incorpórese los mensajes de juego responsable, bueno, de seguridad, de prevención, es lo que tampoco estamos diciendo que no haya publicidad en los programas deportivos, sino que se regule de manera para evitar también pues la incitación al juego y para evitar también quebrar los derechos que tiene también la ciudadanía, que son fundamentales en relación con las comunicaciones comerciales, con todas. No se puede hacer distinción. Yo creo que hay otro punto sin desarrollar, que es la famosa adicional. Es decir, todo esto es bastante más fácil si no se hace directamente en normas estatales, sino se hace con la participación del sector. Y el problema de la disposición adicional es que la obligación de ceder los resultados para que las apuestas deportivas y los resultados y la organización funcionen se mantiene. Pero el retorno y la complicidad convenial para la participación en juego responsable, en lucha contra los amaños, etcétera, etcétera, no se ha producido. De forma que en estos momentos tú tienes una obligación legal inédita en el derecho español de ceder un negocio a otro para que el otro funcione, a cambio de algo que nunca se ha producido y que iba condicionado a la aparición de esos elementos. A lo mejor por ahí encontraríamos una salida, es decir, si en estos momentos aquella disposición adicional que nunca se quiere desarrollar se desarrollara y las condiciones se fijaran, diciendo, oiga, que sea el propio sector el que determine algunos elementos sobre la base de un precio y un convenio,
pues probablemente las cosas serían de otra forma, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo en el sentido de que hay que ver también el retorno que están teniendo las organizaciones deportivas gracias a la industria del juego digital y de las apuestas. En esta Eso es necesidad... filosofía. La ley dice que Sí, había retorno directo. sí, no estoy de acuerdo en lo que dice la ley. Que vendrá en este caso. Pero, el Espíritu Santo a lo darnos sé, lo no sé sé. qué, sino que decía retorno directo. Pero yo creo que ahí has dicho un tema, los amaños. Hay uno de los argumentos históricos que se están planteando del mundo de las apuestas digitales como que fomentan los amaños de partidos. Y eso es un planteamiento muy erróneo. Además, lo que se está viendo es que gracias a la información que tienen los operadores, se están identificando partidos amañados gracias a convenios de colaboración con organizaciones deportivas. Esas son cosas que yo creo que nos deberíamos vender más, porque de pronto, me acuerdo en El País, hace cosa de un año, un periodista, escribió un artículo que yo dije, es El País. Hasta hace poco figuraba que era un medio relevante. Me pareció totalmente dirigido, vinculando estas actividades con los amaños cuando hay una trazabilidad y hay unos acuerdos de colaboración claros, ¿no? Y a nivel económico, yo sigo viendo que si encima que tenemos una fiscalidad gravosa, tenemos unas tasas y hay una serie de aspectos económicos que desincentivan la actividad, pues añadir aún más esto, pues me parecería un poco... Sí, pero yo os emplazo a que me digáis un ejemplo semejante, donde a alguien le hagan entregar el know-how de su actividad para que otros monten un negocio sobre él. No hay ninguno. En el mundo del comercio no hay ninguno que una obligación legal te implique la obligación de ceder los resultados, eso no existe. Lo cual no lo critico, además acepto los intangibles. Pero lo que digo es, el legislador del 2011 no habló de intangibles, habló de dinero. Pero a mí no me importa el dinero, O sea, no voy por el tema del dinero, voy por el tema de la complicidad. O sea, a mí me preocupaba más el que el inciso final de esa disposición hablaba de la complicidad del sector en la participación, que ahora hay una cierta complicidad, pero es, digamos, voluntaria y absolutamente voluntarista, porque mañana deja de existir y deja de existir. Y es verdad, y yo no lo vinculo en ningún caso a las apuestas, es verdad que gracias a las apuestas hemos sabido determinadas cosas que sellando la quiniela no sabríamos. Pero bueno. Sí, es un debate jurídico interesante. Claro, sí, nosotros solo vivimos para eso, ¿no? Bueno, ¿alguna cuestión, alguna duda? ¿Ves? Sí, no era un decreto polémico, era obvio. Pues... No era un decreto polémico, no tenía ninguna dificultad, ¿no? No, yo creo que es positivo lo de Oncilae, por ejemplo, que hemos comentado, porque hasta hace nada veías en prensa una mano que tapa una mansión y dice, si no juegas en loterías, esto no lo vas a tener. Cosa que desde la propia industria, pues es una cosa que tenemos un principio básico de no sugerir el enriquecimiento cuando juegas, ¿no? Pues, ahora, ¿me dejas provocarte, Carmen? ¿A mí? Sí. Que no me pida ¿Qué que me opinas de la desnude aquí? disposición que dice que los menores son todos menos los niños en San Ildefonso? Por decreto. Ya, lo sé, lo conozco. Como participan en la propia actividad, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de un decreto. Ya, No estamos ya. hablando de una ley, estamos hablando de una entidad. Ahí habría que proteger al menor también, ¿no? ¿O no? De sí mismo, Bueno, yo creo de que su beneficio, ¿no? No, yo creo que para nosotros ese tema está clarísimo. Es decir, como antes decía, una de las carencias que tenía precisamente el Código de Autorregulación era el tratamiento dispar en el caso de loterías y apuestas y en el caso del juego. Porque había muchos casos de este tipo, de presencia de menores, Sí. de utilización de argumento bastante agresivo, si quieres, incluso finalista en el recurso a la apuesta y tal, que no se podía hacer absolutamente nada. Yo entiendo que por lo menos el Real Decreto veremos cómo queda, pero es un paso. Pero ¿vosotros no creéis que en esto de la protección del menor hay algunas normas que han introducido alguna confusión? Por ejemplo, la capacidad de consentir a los 16 años que tiene el decreto del 2007 sobre protección de datos en toda la participación electrónica. ¿No creéis que induce a introducir en la sociedad en su conjunto
una cierta confusión de dónde están los límites de edad en las que uno se puede participar. Es que Claro, porque el decreto no dice que puedas participar en el juego, pero dice que puedes hacer toda clase de cesiones. Bueno, y luego, Incluso los datos de tu padre, que es lo que habitualmente te piden, ¿no? la normativa de protección de datos obliga a la autorización paterna a los menores de 14. Sí, pero permite consentir a los 16. En redes sociales, por eso digo. Permite consentir a los 16 Por eso digo contra el que es criterio que- de muchos de nosotros. Que tienes una serie de baremos, el proyecto de reglamento lo eleva a 13. Y se está, de todas maneras, la tendencia europea, donde antes había 14, es ir a 16, cada vez más, ¿no? 16 se está convirtiendo en los nuevos 18 para una gran parte de las excepciones a la restricción. Pero bueno, insisto, 18 años es la referencia en nuestro caso. Ya. Por eso decía que si es decir, que esto es mucho más fácil cuando se ve en conjunto, ¿no? Pues cuando tú lo ves en conjunto y resulta que toda tu actividad electrónica la puedes hacer a partir de los 16, con consentimiento libre, puedes ser socio, puedes inscribirte, puedes ceder los datos libremente, incluso si habéis entrado en estas páginas que usan los niños, digo los niños, no los mayores, son páginas en las que básicamente lo que cedes son los datos de tus padres, ¿no? En qué casa vives, cuántas habitaciones tienes, etcétera, etcétera. Que el niño no vive nunca en una casa propia, ¿no? Siempre vive en la casa de alguien, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el si algunas normas, es decir, si esto del menor, por lo que realmente hay que luchar, no se está confundiendo en muchos, o sea, si lo veis desde una perspectiva del ordenamiento sectorial, ¿no? Claro, lo que pasa es que digamos que cada ámbito tiene su explicación, de todas maneras. Es decir, que es verdad que todo junto. Pero es cierto que yo creo que aquí, cuando estamos hablando de actividades que pueden ser potencialmente peligrosas para la salud o para la seguridad, y ahí viene un poco la equiparación a otro tipo de sectores, como puede ser el del alcohol o como puede ser el del tabaco, ¿no? Digamos que fundamentalmente la normativa ha estado establecida en la mayoría de edad. Y en este caso, en lo que se refiere al juego, se mantiene así. Independientemente de eso, luego es verdad que tú en redes sociales estás a partir de los 14, que igual que haces testamento, pues a partir de los 14, con 16 tienes... Bueno. Bueno, y en cualquier caso, Internet, es que yo sé, lo que sé es de medios de comunicación audiovisual, ¿no? Y Internet ha abierto un camino que en estos momentos es absolutamente una incógnita, porque estamos desfasados. Ahora mismo tenemos las autoridades reguladoras, por ejemplo, la de Andalucía, solamente tenemos competencia sobre radio y televisión, cuando los menores ahora mismo, todos los contenidos audiovisuales, incluso los medios de comunicación, los reciben a través de las tabletas, desde los móviles, desde... Incluso, Carmen, los de televisión. No sí, pero digo los de televisión, y sin embargo, sobre eso no tenemos competencia, con lo cual vamos muy por detrás de la realidad, y estamos exigiéndole. A veces es contradictorio, los propios prestadores del servicio convencionales se quejan, ¿no? Porque estamos exigiéndole en aquellas comunidades. Hay que tener en cuenta que solamente Andalucía y Cataluña, que es otro problema serio, tienen autoridades reguladoras. O sea, nos estamos preocupando de la publicidad del juego en Andalucía y en Cataluña, que el Consejo Catalán también ha intervenido sobre este asunto. En el resto, nosotros incluso en Andalucía hemos pedido al Gobierno que regule la publicidad, porque tiene competencias para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, los propios prestadores se nos quejan, y con razón, de que dicen, bueno, les miramos con lupa lo que están emitiendo, y sin embargo lo que se emite en Internet, que es verdaderamente lo que están recibiendo los menores, pues no hay quien lo controle, ¿no? Yo creo que ese es un tema clave, y el propio Real Decreto incluye una precisión sobre publicidad y promociones en redes sociales. Y dicen que la publicidad de juego solo podrá estar realizada en redes sociales a mayores de 18 años, cuando conocemos perfectamente que Twitter, te puedes encontrar tweets que te da igual tener 16, 17, 18 o 40 años. O Facebook. En Facebook o en Twitter hay gente que comparte cosas. Yo comparto un contenido, por ejemplo, comparto que los resultados de una apuesta van a dar esto, o eso, ¿cómo lo controlas? Entonces, en este caso, yo veo una oportunidad de replantear cómo regular las cosas, porque creo que el enfoque que hay que seguir es buscar modelos de colaboración y de autorregulación y colaboración público-privada, porque son al final los propios operadores, y no parece que puede parecer que estoy barriendo para casa, pero son los propios operadores los que pueden ser un colaborador para que estas cosas se puedan realizar de la mejor forma, porque en base a un Real Decreto, controlar algunas actividades digitales
carece de sentido o a día de hoy no está adaptado ese modelo regulatorio tal y como lo hemos venido aplicando, ¿no? Pues igual que ha cambiado el escenario, también creo que habría que plantear cómo cambiar la forma de regular para que sea efectivo. Eso es una cosa que creo que además pasa en otras actividades digitales, no solo juegos. En eso, desde el punto de vista, digamos, de la visión, por lo menos actual, de la Comisión Europea, cuando habla de corregulación, de lo que habla es eso, es decir, de un marco, de una iniciativa legislativa, dice la Comisión, que después es aplicada de forma casuística por los participantes del mercado, que no son solo los oferentes, es decir, que no son solo sino los oferentes y los demandantes, es decir, las organizaciones que defienden consumidores y digamos, el sector, los stakeholders, son un poco todos, ¿no? Ahora, es verdad que cualquier tipo de regulación de esa naturaleza requiere del consumo y del acuerdo de todos. Me preocupa lo que señalabas del Código de Autorregulación. Yo me quejaba que no se tuvo en cuenta a los usuarios. Tú me dices que no se tuvo en cuenta a los operadores, pues no sé qué hizo el Código de Autorregulación, autocontrol y la Dirección General. Y la Dirección General. Bueno, me han explicado que cuando se enciende la luz roja es cuando nos tenemos que ir. Pues entonces, Antes era azul, ahora roja. Entonces, esto significa que hemos acabado. Muchísimas gracias por vuestra muchas gracias. intervención. Muchas gracias por invitarnos y por vuestra atención.